Circuito de conexión de forma escalonada de 3 bombillos. Para este caso hemos implementado con 3 bombillos de 40 vatios y 4 interruptores. Todos los 4 interruptores son conmutables. Un circuito muy útil para el caso de pasillos extensos donde se requiere, en la medida que se avance en el camino, prender un bombillo y apagar otro de forma simultánea. Ingresamos, por ejemplo, al pasillo por este lado, vamos a hacer esta trayectoria. Entonces prendemos aquí el primer bombillo. En la medida que avanzamos, vamos a activar ahora el segundo interruptor. Entonces se apaga el bombillo 1, se prende el bombillo 2, luego avanzamos en el camino, prendemos el bombillo 3 y apagamos el bombillo 2, y por último llegamos al final del pasillo y apagamos todos los bombillos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer el camino contrario en este sentido. Prendemos el bombillo 1, avanzamos interruptor 2, se prende el segundo bombillo, avanzamos tercer interruptor, se prende el tercer bombillo, llegamos al final del pasillo y se apaga el último bombillo. Entonces a esto le llamamos una secuencia escalonada. No hay probabilidad de corto en caso de no llevar la secuencia de forma correcta. Lo único que ocurre es que prenden 2 o 3 bombillos, pero por el tipo de conexión nunca se va a unir fase y neutro de forma directa. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una maniobra que no está contemplada, pero en ningún caso conlleva un corto. Los bombillos ahí, en ese momento, cada uno recibe los 120 voltios de la fuente. Entonces, a eso me refiero, que si por algún motivo existe un error de maniobra, no hay probabilidad de ningún corto. Simulación del circuito escalonado. Tenemos aquí nuestra fuente de alimentación, los 120 voltios AC, 4 interruptores tipo conmutable y 3 bombillos de 120 voltios AC. Para este caso utilizamos bombillos de 40 vatios. En cada uno de los interruptores conmutables, para todos ellos, en la salida L1 hemos conectado la fase. Por este lado viene la fase, se conecta a L1 del primer interruptor conmutable, se conecta a L1 del segundo interruptor conmutable, se conecta a L1 del tercer interruptor conmutable y a L1 del cuarto interruptor conmutable. Lo mismo para el neutro. Entonces se conecta a L2, pero en este caso, como son conmutables, a la salida L2 del primer interruptor conmutable, L2 del segundo interruptor conmutable y L2 del tercero y cuarto interruptor conmutable. Entonces, por la salida L1 tenemos fase en los 4 interruptores y por la salida L2 tenemos neutro en los 4 interruptores conmutables. En el común de los 4 interruptores conmutables tenemos la conexión hacia las rosetas, hacia los bombillos. Tenemos aquí hacia el primer bombillo, aquí hay un cable común que se conecta al común también del segundo interruptor conmutable, otro cable común entre la roseta número 2 y número 3 que se conecta a la salida del tercer interruptor conmutable, y el último bombillo que se conecta a la salida del cuarto interruptor conmutable. Vamos a realizar la secuencia. En este caso, por ejemplo, una secuencia de ingreso a un pasillo largo en este sentido. Entonces activamos aquí, se prende el primer bombillo, podemos evidenciar aquí que se ilumina los voltajes de alimentación, avanza en la secuencia, activa el segundo bombillo, se apaga el primer bombillo, se prende el segundo bombillo. Continuamos aquí. En la simulación podemos evidenciar dos colores verde, este color verde un poco más claro representando la fase, y este color de esta tonalidad verde un poco más oscura nos está representando el neutro. Entonces podemos aquí, tenemos el segundo bombillo energizado, avanza en el camino, activa el
tercer interruptor conmutable, se prende el último bombillo y termina el recorrido y se apaga automáticamente. Todos los bombillos quedan apagados. Ahora vamos a hacer la simulación en sentido contrario. Inicia el recorrido, prende el bombillo, continúa en el recorrido, avanza, prende el bombillo y apaga el último bombillo. Vamos a hacer la simulación en caso de que exista una maniobra que no lleve la secuencia que realizamos anteriormente. Iniciamos aquí, prendemos este bombillo, pero ahora activamos el tercer interruptor. En ese caso tenemos que se energizan los tres bombillos, pero nunca hay probabilidad de corto, nunca se une fase y neutro de forma directa. Vamos a realizar ahora otra simulación de prender los extremos. Prende aquí, primer interruptor y el último, y en ese caso se prenden los bombillos también de los extremos, o el último interruptor conmutable, y luego este interruptor también se prenden los tres bombillos. De esta forma hemos realizado la simulación de todas las posibles combinaciones, pero ninguna de ellas tenemos un corto.